¿Cómo se encuentra en el día de hoy? En el presente video vamos a ver cómo podemos diligenciar el formato 2516, reporte de conciliación fiscal, anexo al formulario 110, declaración de renta. Lo primero que hacemos es el diligenciamiento de la carátula, donde tenemos el número de identificación, la razón social, donde nos solicitan las tarifas aplicables a la compañía, y luego agregar los datos informativos donde se debe incluir sí o no. Importante en este, que es moneda funcional diferente al peso colombiano para aquellas entidades que presentan estados financieros en moneda diferente al peso colombiano. En este caso deben diligenciar sí para que se les pueda activar la casilla de efecto por conversión y pueda ser diligenciable. Listo, una vez se diligencia la carátula, pasamos a este anexo, que este es el anexo que vamos a tener para efectos de el diligenciamiento de la información de H2SF Patrimonio y H3 ERIS. Igual ustedes pueden manejar el anexo como ustedes deseen. En este caso pues tenemos la siguiente plantilla, donde tenemos la cuenta PUC, nombre de la cuenta, saldo contable, efecto por conversión, ajuste fiscal débito, ajuste fiscal crédito, saldo fiscal y renglón de la conciliación fiscal. Digamos que este anexo que tenemos acá ya se hizo la depuración de la declaración de renta y tenemos en esta columna todos los saldos contables que corresponden al estado financiero y en esta columna todos los saldos fiscales que deben corresponder a la declaración de renta. Luego tenemos efecto por conversión, ajuste fiscal débito y crédito, o sea, estos son las casillas de los cuales se realizan o se diligencian, pues dependiendo de la depuración que tiene la declaración de renta, para llegar del saldo contable, el estado financiero, al saldo fiscal de la declaración de renta. Una vez tenemos estos rubros, vamos a utilizar esta casilla, el renglón de la conciliación fiscal, como criterio para traernos la información tanto en la hoja H2SF Patrimonio y H3 ERI, para diferenciar tanto las cuentas de patrimonio como las cuentas de resultado. En este caso tenemos en las de patrimonio la letra A y en las de resultado la letra R. De todas maneras, ustedes pueden hacerlo como ustedes deseen. En este caso, para efectos del ejercicio, lo vamos a hacer de esta forma. Listo, una vez ya tenemos la información diligenciada, tanto el saldo contable, los ajustes fiscales y llegamos al saldo fiscal, pues vamos a el diligenciamiento del reporte de conciliación fiscal. Por ejemplo, en este caso, en las inversiones, vemos que hay una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Estas diferencias corresponden a que estas inversiones, para efectos contables, la entidad aplica o reconoce sus inversiones bajo el método de participación y fiscalmente pues las debe reconocer al costo. Entonces, vámonos a la hoja H2SF. Vemos la información que solicita. Digamos que estos son los renglones de la declaración de renta, pero con un detalle un poco más amplio. Entonces vemos que acá valor contable, efecto por conversión, moneda funcional diferente al peso colombiano, menor valor fiscal, mayor valor fiscal y valor fiscal. Como estos datos ya los tenemos en el anexo detallado por cuenta contable, lo que hacemos es traernos esa información del anexo de esta hoja C y F acá, ya consolidado. Entonces, miren, acá lo que hacemos es concatenamos este número que se encuentra acá, que este es el renglón que vamos a usar como criterio para traernos la información consolidada a cada uno de estos renglones o de estos rubros, de estas celdas. Entonces, miren que como estamos en patrimonio, nuestro criterio factor diferenciador del resultado es la A,
Entonces ya tenemos esto, y aquí tenemos todos los renglones de la conciliación fiscal. Y ahora sí nos empezamos a traer la información. Entonces vamos a hacerla. Más sumar sí. Igual ya la fórmula está, pero vamos a hacerla para ver cómo funciona. Le damos clic al icono insertar función, tomamos como criterio la celda 12A, luego nos vamos al rango. ¿Cuál es el rango? La hoja C y F, donde tenemos el detalle, y tomamos como rango la columna donde está el renglón de la conciliación fiscal, y rango suma. Otra vez nos vamos a la hoja donde tenemos los valores contables y fiscales, y como en esa celda nos están pidiendo el saldo contable, nos traemos el saldo contable. Le damos a aceptar. Luego nos piden efecto por conversión. En este caso esta compañía no tiene, pero igual hay que dejarlo formulado en caso nos llegue a tocar una con efecto por conversión. Entonces vemos que la fórmula es la misma, el rango y el criterio de rango es igual, solo va a cambiar el rango suma. Nos vamos a traer la columna donde está efecto por conversión. Para ajuste fiscal débito, para el menor valor fiscal, digamos que también es igual. El rango y el criterio es el mismo, y el rango suma nos traemos la columna I, que es donde está ajuste fiscal crédito, menor valor fiscal. Y para el mayor valor fiscal, digamos que es igual el rango y el criterio, y cambiaría rango suma por la columna H, en este caso, que es donde tenemos el ajuste fiscal débito. Le damos a aceptar. Una vez ya tenemos toda esta información, simplemente copiamos la fórmula, la pegamos en todas las celdas. En este caso está cargando, igual ya ahí estaban, solo para más o menos que se muestre el ejemplo. Y vemos que toda la información ya debe quedar diligenciada. Asimismo lo hacemos para todos los valores. Entonces vamos a probar, por ejemplo, el renglón 13A, si nos quedaron los valores. Entonces le damos aquí, filtramos por 13A, y vamos a sumar acá, más este, más este, más este, más este, más este. 1148, 972, 832. Como no hay ajustes entre lo contable y lo fiscal, porque son los mismos valores, debe dar el mismo valor, tanto contable como fiscal. 1148, 972, 832. Observen que tanto contable como fiscal tenemos ese valor. ¿Por qué es importante de hacerlo de esta forma? Vamos a suponer que nos equivocamos en un renglón. Resulta que este valor, vamos a poner este que es el más grande, cuando hicimos la revisión no correspondía a el renglón 13A de la conciliación fiscal, sino el renglón 14A, que es efectivo restringido. Un ejemplo. Entonces aquí simplemente agregamos 14A, y este valor de forma automática ya debería quedar acá actualizado. Miren que ya quedó 547 en efectivo restringido, contable y fiscal. Y acá, miren que estaba en 1148, ya quedó en 601. Eso es lo importante de hacerlo de esa forma. Si no se hace de esa forma y lo hacemos de forma manual, cada vez que hay un cambio, hay que mover todos los renglones en donde afecta este cambio, y probablemente es muy difícil dejar la trazabilidad de todos esos cambios que hagamos. Y luego cuando vamos a comparar nuestro saldo contable con los estados financieros o nuestro saldo fiscal con la declaración de renta, pues tenemos diferencia porque no tuvimos en cuenta la trazabilidad de todos los cambios que hicimos, y se nos hace muy difícil, digamos que, encontrar el error. Listo, una vez ya tenemos esto, digamos que nos vamos a la parte final, donde la información que se diligencia. Esto acá, digamos, cuando estamos diligenciando la información en el prevalidador,
esta información debe estar totalmente conciliada sin diferencia ni siquiera de un peso. ¿Por qué? Porque en el caso del activo menos el pasivo y el patrimonio debe ser exactamente igual a cero en los valores contables, y si tienen efecto por conversión también debe ser igual, porque si tenemos diferencia de un peso nos va a salir el error y tenemos que conciliarla. Por ejemplo, por lo general siempre nos resultan diferencias. En este caso igual vamos a sumarle acá. Mira, vamos a quitarle acá este valor que está aquí. Miren que aquí tenemos diferencia de 2 pesos, o sea, es una diferencia mínima. Sin embargo, pues el formato como tal o el prevalidador no permite una tolerancia de error para efectos de hacer el reporte. No sé, como es una diferencia mínima, no es una diferencia tan grande, que simplemente hay que agregársela para que pueda dejar prevalidar sin error. Entonces agregamos acá menos 2 y miren que ya se quitó la diferencia, y acá tenemos de todas maneras una validación para que nos quede sin diferencias. Bueno, otra validación que hacemos, vamos a darle atrás, vemos que cuando no está conciliado, además de esta validación, miren, toda esta columna nos queda en amarillo, como indicándonos que tenemos una diferencia y debemos conciliarla. Vamos a conciliarla, miren, ya aquí, y se quita el color amarillo. Pues ya nos indica que todo está conciliado en la parte de el patrimonio. Es muy importante también estos datos informativos, en caso les aplique, pues, diligenciarlo. Listo, ya diligenciamos el patrimonio, ahora nos vamos para el renta líquida. Digamos que es igual. También acá vemos los renglones. Miren que acá ya está el color, este color amarillo tirando a naranja, porque pues hay una diferencia también que ahorita vamos a ver cómo se concilia. Entonces, digamos que acá se maneja igual. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, este renglón de arrendamientos operativos. Vemos que igual la función es la misma. Tomamos el criterio donde se muestran los renglones y pues nos traemos, vamos a darle los valores. Nuestro rango sigue siendo el mismo, la columna acá, y nuestro rango suma, en este caso, como nos estamos trayendo los valores contables, sería la columna E. Miren que acá está. Ahora vamos a ver qué renglón es. Este es el renglón 27R. Entonces le damos acá 27R. Y en este caso, pues, estos arrendamientos de bienes inmuebles, tanto contable como fiscal, es el mismo, no hay ajuste. Es el mismo valor, 9505-499-378. Digamos que para efectos del ejercicio aquí hay un solo valor, pero pueden haber muchos. O pueden haber, en el caso, cuando tenga ajustes fiscales, pues digamos que también se debería reflejar. Miren que aquí llegamos a 9505-378. Vamos a ver, por ejemplo, en este diferencia en cambio, que es el renglón 45R. Vemos que ahí hay un ajuste fiscal, vamos a filtrarlo. Miren, acá está el ajuste fiscal, que este sería diferencia en cambio no realizada. Y la sumatoria de las dos contablemente da más este, daría 29.598.491.269. Vamos acá, miren, acá está. Vemos el ajuste fiscal de 28.000 y llegamos a un saldo fiscal de 999.110.588. Miren, aquí está, listo. Digamos en este caso, pues ya ahí teníamos un ajuste fiscal. Digamos que es igual, copiamos la fórmula,
la pegamos en todas las celdas para que pues de forma automática se nos diligencie, y también pasa lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, vamos a filtrar nuevamente el C de diferencia en cambio, y ese renglón 45R, 45R, suponiendo que, no sé, este valor no sea 45 sino 46, que nos dimos cuenta, porque a veces pasa, es mucha información, y 46, miren que se cambia automáticamente. Vamos a cambiar este que es más grande para que se vea. Miren, los 29.000, ya los 28.000 pasaron acá abajo. Se diligencia de forma automática y no toca estar de pronto cuando se hace manual, que es más complejo. Vamos a devolverlo a donde estaba. Listo. Una vez se tiene toda la información del resultado, vamos a llegar hasta el final. Miren que acá ganancia método de participación, 70.000 millones. Miren que automáticamente pues él se ajusta. Vamos al final, donde está el... Luego vienen los costos, los gastos de administración de ventas, otros gastos, y llegamos a ganancia o pérdida antes de impuestos. Miren que para este ejercicio ganancia o pérdida antes de impuestos son de 98.000, fiscal y contable 16.000. Vemos que esta diferencia es bastante alta, pero sí vimos que allá había un elemento de participación más o menos de 76.000, y también una diferencia en cambio bastante alta. Entonces, pues es lo que hace que en este caso la utilidad contable sea mucho mayor a la fiscal. Entonces, digamos que ya tenemos los valores antes de impuesto, y tenemos que empezar a clasificar las diferencias. Aquí es donde es lo más complejo, porque, bueno, primero vienen diferencias permanentes que aumentan la renta líquida. Entonces, pues ya empiezan a diligenciar esta información. En este caso, ponerlo un poco más pequeño, vemos, por ejemplo, método de participación, aquí están los 76.000. Vemos deducciones, impuestos, MF, entre otros. Al final debemos llegar, o sea, ¿esto qué hace? Una conciliación de este valor menos todo, más menos todos estos ajustes que están acá, y deben llegar a este mismo valor. Si existe una diferencia, pues no va a dejar prevalidar. En este caso, miren que tenemos el color naranja porque existe una diferencia del diligenciamiento de todas estas partidas, donde se comienza a complicar este diligenciamiento, digamos que en las temporales, en las permanentes que disminuyen la renta líquida, y en las permanentes que aumentan la renta líquida no tanto, porque pues simplemente nos piden el valor de esa diferencia o los valores consolidados en caso pues tengamos. Luego vienen acá las diferencias temporales deducibles. Estas diferencias temporales deducibles son las que en un futuro pues nos va a hacer que la compañía o la entidad pague menos impuestos de renta. Entonces, ¿dónde se complica? Que acá las comienza a pedir en generaciones y en reversiones. Entonces, para poder hacer esto de esta forma, en el caso de la propiedad, planta y equipo, la entidad tendría que comenzar a hacerla activo por activo, y por lo general se hace es por rubro o por cuentas contables cuando empiezan a sacar las diferencias. Entonces, por ejemplo, tendría que empezar a revisar qué activos compré o qué activos son nuevos, para ver si estas diferencias, para ver cuáles son las diferencias temporales que se están generando, y de pronto y para reversiones tengo que empezar a mirar qué activos su vida útil ya está finalizando o va un poco más de la mitad, para comenzar a revisar si esas diferencias temporales se me están revirtiendo, para poderlo hacer de esta forma: más generaciones, menos reversiones. Para efectos del ejercicio pues incluimos los valores
Por ejemplo, en este caso tenemos este de límite gastos por amortización que han excedido el límite fiscal. Mira, acá tenemos 1.600 millones. Luego, pérdida por diferencia en cambio, tenemos 28.000 millones. Luego vamos a diferencias temporarias imponibles, que son aquellas que en un futuro van a hacer que la entidad pague más impuestos. Entonces mire que aquí también hay que empezar a separar generaciones y reversiones, pues hay que mirar dependiendo cuál sea el rubro que les corresponda, de acuerdo a lo que están realizando, y comienzan a hacer el diligenciamiento como tal. Luego viene esta que es un poquito más compleja, otras diferencias temporarias. Ya aquí da una serie de listados, hay que mirar si cuando estén realizando el de su entidad, cuál les aplica. Y miren que estas generaciones hay que mirar cuáles son deducibles y cuáles son imponibles. Adicional, las reversiones, cuáles son imponibles y cuáles son deducibles. Miren que está un poquito más amplia. Ya tendrían que mirar cómo empezar a diligenciar de acuerdo a esta información cuál les está aplicando. Entonces vemos que para efectos del ejercicio, ya aquí digamos que se diligencian todas las diferencias y miren que estamos llegando a 16, 332, 359, 696. Vamos a ver si es el mismo valor que está acá. Mire, 16, 332, 359, 697. Tenemos una diferencia de un peso, por eso es que nos está saliendo este color amarillo-naranja. Y vemos que a él acá al final pues nos hace una validación. Mira, acá simplemente nos suma para ver si tenemos la diferencia de un peso. Entonces, y miren que aquí también nos sale una validación que nos dice validar diferencia celda L479 más L4343 más L478 más L477 no es igual a 0. Si tenemos esta diferencia, pues no nos va a permitir prevalidar. Entonces, en este caso, como es de un peso, vamos a agregarle acá, esto es menos reversiones, entonces tendríamos que restárselo. Vamos a restarle un peso acá. Miren que ya se nos quitó el color, quedó en blanco, ya quedó todo ok. Y vemos que está igual 697 acá y 697 allá. Esto es muy importante que quede totalmente conciliado porque si no, no los va a dejar prevalidar. Listo. Una vez ya tienen eso conciliado, luego vienen las diferencias de acá abajo o la información a diligenciar en estas casillas dependiendo de lo que les aplique. Ya viene esta sección que es de régimen tributario especial. Luego sigue la sección de rentas pasivas S sin residencia fiscal en Colombia. En caso les aplique, los comienzan a diligenciar. Luego sigue en caso de que tengan compensaciones o excesos de renta presuntiva, de pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva y la incluye. Luego sigue el tema de renta presuntiva, pues ya en este año, ya digamos que pues, se diligencia la información, pero al final la tarifa sería cero. Luego diligencia en el caso de que tengan rentas exentas. Luego sigue las rentas gravables, otras rentas gravables que están acá, que corresponden a pérdidas compensadas modificadas por liquidación oficial y otros, pasivos inexistentes, activos omitidos, comparación patrimonial. Esta parte sería para el régimen SAL, excedentes no reinvertidos, asignaciones permanentes no ejecutadas, inversiones líquidas no reinvertidas. Luego continúan las ganancias ocasionales gravables. Bueno, digamos que al final ya van revisando qué información les aplica acá.
los ingresos por ganancia ocasional, descuentos tributarios, autorretenciones, las otras retenciones, ya esta información pues, y este valor que es otro resultado integral que debe coincidir con, o sea, al diligenciar esto, pues debe ser las partidas que tienen en el otro resultado integral e incluirlo acá. Si es ganancia o pérdida, porque deben llegar a ese valor. Y total resultado integral del año. Acá llega al total resultado integral del año antes de restarle los ganancia o pérdida o gasto ingreso por impuesto de renta y diferido. Luego diligencian los datos informativos en caso les aplique. Y con esto ya llegamos al ERI. Vamos a hacer, ahora luego viene el impuesto diferido también. Digamos que pues, la persona que realiza el impuesto diferido les entrega este anexo diligenciado, donde se incluye la base contable, la base fiscal, la diferencia temporaria, diferencia permanente en caso exista, y el saldo por impuesto diferido, la vigencia actual y la vigencia anterior. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, tienen que, acá los pide, este análisis los pide separado, tanto activo como pasivo. Algunas compañías, para efectos de presentación de los estados financieros, diligencian, presentan el estado financiero con un solo rubro, o sea, si es activo o es pasivo, lo netean, pero para este ejercicio hay que hacerlo abierto. ¿Cuánto es de activo? ¿Cuánto es de pasivo? Importante también que esta información que se diligencie debe coincidir con lo que se está diligenciando en la hoja H2SF, porque hace una validación. Si tiene alguna diferencia, pues les va a salir y no los va a dejar prevalidar. Luego siguen diligenciando la parte de abajo en caso les aplique detalles de compensación de pérdidas fiscales, detalles de compensación, excesos de renta presuntiva en caso les aplique. Luego diligencian la información de activos fijos, que también deben diligenciar tal cual como lo solicita el formato, impuesto al comienzo del periodo, no incluye precisión, amortización. Deben diligenciar tanto los valores contables como fiscales, tanto de activos fijos e intangibles. Y esta información debe coincidir también con el anexo tanto de la hoja, o sea, lo que diligencia acá, el importe neto de propiedad, planta y equipo debe coincidir con el importe neto que está en la hoja H2SF Patrimonio, y las depreciaciones u amortizaciones, esto de propiedad tanto planta y equipo como intangible, y las depreciaciones u amortizaciones también deben coincidir con el gasto que diligenciaron en la hoja H3ERI, porque si no les va a salir diferencia y no los va a dejar prevalidar. Listo, una vez diligencian esto, el anexo de propiedad, planta y equipo se van al de ingreso y facturación, que también deben diligenciarlo de acuerdo a las especificaciones técnicas. Pasivo por ingreso diferido en caso les aplique, facturación emitida en el periodo, ingreso contable vengado en el periodo. Una vez tengan esto, pues ya se van al formulario, pues que debería, este formulario que está aquí debería coincidir con el que está cargado en la página de la DIAN de la declaración de renta. Debe ser exactamente igual. Y para revisar el estado financiero, pues yo acá tengo un anexo, ustedes lo podrían hacer. Simplemente vienen diligencia en el estado financiero, pues de acuerdo a sus notas en cada uno de los rubros, y validan que este valor que está aquí sea el mismo saldo contable que se está diligenciando en la parte de los estados financieros. Por ejemplo, yo tengo este anexo donde comparo, miren que estos son con los rubros, del estado financiero efectivo, equivalente efectivo, cuánto hay en la conciliación fiscal contable, cuánto hay en la declaración de renta, cuánto hay en los estados financieros contables, y miren que aquí me está dando exactamente igual. En donde tengo una diferencia en otros activos, porque el impuesto diferido, esta compañía lo dejó neteado para efectos de presentación de los estados financieros, y en la declaración en la conciliación fiscal pues nos lo pide abierto en el formato. Entonces mira, aquí tenemos la diferencia acá, pero al final el saldo del patrimonio líquido queda en ceros, o pues puede quedar con una diferencia mínima. Y lo mismo acá para el resultado, vemos que ingresos por actividades ordinarias, tanto en la conciliación fiscal como en los estados financieros, están quedando igual. Acá también pueden quedar algunas diferencias, porque algunas compañías netean los rubros, y esto puede, digamos que, generar diferencias, pero al final acá pues les deben quedar igual al total
al resultado integral del año. Y aquí a la utilidad neta del año también, pues para los que no tienen resultado integral. Bueno, más o menos así es que se realiza el análisis de conciliación fiscal.